Oye, si no se escucha. Ahí sí, ahí sí. Es que no puedo estar sin que me hagan mi bullying respectivo, mi queridísimo Dios del Olimpo. Ahí sí. Muy buenas tardes, damos comienzo, como todos los días viernes, aquí a su programa Entre Locas en su radio capísima, la 104.9. Voy a dar la bienvenida a mi queridísima compañera de labores, Grace. ¿Cómo estás, Grace? Hola, hola a todos y a todas. El Dios del Olimpo no me quiere dar cámara. Como Ahí, siempre, ella haciéndome el bullying. Claro, ahí está. Mira, ahí está jugando. Como siempre, él juega con nosotras, señores. Y se Ya, ríe. ahí se calmó. Hoy día tenemos... No quieren ni escuchar lo que me está diciendo ahora. No, mejor no. Oye, ¿quién te acompaña junto a ti el día de hoy? Nos acompaña nuestro maravilloso invitado siempre de honor, ya ha estado aquí antes, escritor, filósofo, docente. Nos acompaña Pablo Monte Vargas. ¿Cómo estás? Hola, ¿estás, Pablo? Hola, ¿Cómo bien, estás? gracias por la invitación una vez más. Oye, cuéntanos, Pablo, ¿qué has hecho desde la última vez que viniste al Entre Locas? La última vez... Hace rato ya, ¿no? Sí, ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Y había salido el libro A mis hijos no nacidos. Claro. Que trata sobre Alberto que escribe como sus vivencias y debido a esas vivencias da las razones de por qué fue buena idea para su caso no haber tenido hijos. Entonces esa es el hilo que desarrolla esa novela corta. Esa novela fue publicada por Copresencias Editorial, una editorial española que se dedica especialmente a temas de psicología, pero que hizo un espacio, un catálogo, que está abriendo ahora para ficción. Entonces ahí surgió. Y casi terminando el año, en noviembre, diciembre, por la misma editorial salió un texto mío, otro libro, que se llama ¿Qué es filosofía? Y ahí trato de abordar la pregunta y tratar de ofrecer una respuesta lo más sucinta y clara de qué es aquello que llamamos filosofía. Entonces, eso es más o menos lo que pasó después de la última vez. Oye, Pablo, y sin adelantarnos tanto al libro, ¿nos podrías como explicar qué es la filosofía? Claro, lo extraño de la pregunta ¿qué es filosofía? O sobre la filosofía es que la otra disciplina, la historia, tal vez, sí, en ciertos casos la historia también, pero la física, la química, la biología, no se preguntan qué es la química, qué es la termodinámica, etc. Pero la filosofía como una disciplina se hace esa pregunta. ¿Y por qué? Porque una plausible respuesta es que la filosofía tiene que ver con una manera de cómo nosotros enfrentamos al mundo, es decir, una perspectiva acerca del mundo. Entonces todas las personas tenemos una parada frente al mundo, una manera de interactuar. Algunos están metidos con solamente obtener dinero, ¿no? O utilizar cosas o a las personas. Entonces cada uno tiene una manera de acercarse al mundo y de tratar con el mundo. Y hay otras personas que se dedican a cuestionar, hacer preguntas, formular preguntas. Y por ahí va la filosofía. El mundo de Sofía. El mundo de Sofía es una novela sobre la historia de la filosofía. Sí, y te habla de... pero como una novela súper bonita, entonces como que te atrapa. Y ahí como que te das cuenta a veces que cuando un libro es muy técnico, como que uno no lo pesca mucho, pero si es un libro
porque habla de una chica que es Sofía, Sí, que qué sé yo, entonces claro, tú ahí como claro. que lo tomáis en cuenta. Le llega unas cartas de alguien extraño y bueno, ahí se desarrolla la historia y Y como una novela, como un cuento, tú lo lees y te entretiene. claro, y además que cada parte va ayudando para entender la historia de la novela, ¿ya? Porque Claro. ciertas ideas filosóficas van ayudando para que el lector pueda comprender la trama. Entonces, como hay varios recursos que tratan de explicar qué es esto de la filosofía, el mundo de Sofía, mi libro y además todos los filósofos a lo largo de la historia han escrito un texto que se llama ¿Qué es filosofía? Entonces si uno busca en internet ¿qué es filosofía? Se va a encontrar con un libro de varios autores, que sea de distintos autores. Está Fernando Savater, igual que hace mucho, y es el filósofo Exacto. español. De hecho, es uno de los últimos filósofos vivos grandes que existen. Claro, ¿no? de divulgación Sí, filosófica. sí, porque hay un montón, pero es Claro, el claro. que es como el que más... El que más se conoce. Sí. En su tiempo, mucho antes que Savater, estaba Julián Marías, padre de un escritor, Marías, no me acuerdo el nombre, pero falleció este escritor español. Bueno, Sí. era hijo de Javier Marías. Javier Marías, un escritor español, y Julián Marías era el padre y filósofo. Y escribió mucho acerca de qué es lo que es la filosofía. A mí me gustaba mucho las preguntas de la vida de Savater. Ah, ya. No, ese texto yo no me he acercado mucho, no lo he leído, pero sí es un autor, así como también mi texto, es para acercar a la gente a esto, lo que es la filosofía. Entonces tiene que ver todas las personas que les guste darle una vuelta a las cosas, cuestionar ciertas cosas, Claro, de hacerse eso- ciertas preguntas, o en chileno, como irse en la bola. Es que ese libro, hacerse es que te ciertas digo, es preguntas. entretenido porque tú ves y son preguntas que uno por ende se hace. Entonces, en tu libro es como similar así en el sentido de que son preguntas también que uno se hace, como que te les da respuestas a... Más que respuestas, a las disyuntivas que tengamos. mira, hay una característica de la filosofía. Más que respuestas, a la filosofía le interesa más plantear una pregunta. Una pregunta tal vez que a veces puede ser incómoda o una pregunta que no es fácil responder. Estamos acostumbrados a ser utilitaristas, pragmáticos, de que las cosas funcionen y que tengamos una respuesta ya. Pero hay cosas que se necesitan masticar y saborear, digerir, sí. y ahí está la filosofía como una herramienta, se podría decir, para analizar las cosas un poco más detenidamente. Oye, Pablo, aquí te están mandando saludos. Dice, un saludo para Pablo Montes de parte de sus mejores amigos Gabriel y Alexander. Ah, ahí está, sí, Alex. Sí. Alex. Lo están viendo, dice, así que Gracias. Un saludo también para te mis están viendo, amigos. están viendo. Ahí te están enviando saludos, te están echando todas las porras posibles, dice. Oye, Pablo tiene ya sus fans. Ella tiene A sus mí fans de los libros. me han hablado igual hartas personas por inbox y me decían, ¿cuándo van a volver a invitar al escritor? Les gusta mucho tu forma de hacer llegar la filosofía y la escritura a las demás personas que te escuchan. Muchas gracias. Igual un halago, y espero de manera bien aterrizada y de la forma más clara Ujú. ofrecer perspectivas más que nada. Aquí en la ciencia humana y en las humanidades por lo general es bien difícil encontrar una definición exacta, se podría decir, objetiva y única acerca de todas las cosas. Entonces uno lo que trata es de acercar estos temas a la gente para que el mismo público empiece a investigar por ellos mismos. Entonces uno no, por eso les mencionaba anteriormente sobre una característica de la filosofía, que uno no te puede dar respuesta. La respuesta uno la va desarrollando y la va descubriendo. Oye, Pablo, sabemos que todo el mundo se hace preguntas, pero ¿en qué diferencia un filósofo de una persona normal que se está preguntando cosas constantemente? Una pregunta difícil. Hay mucha teoría y muchos autores hablan de que un niño también es un filósofo. Y de hecho, en el mundo de Sofía, no sé si te acuerdas que aparece que los niños son realmente los verdaderos filósofos. Sí. Los adultos que nos dedicamos a la filosofía, de repente nos vamos más por encontrar una respuesta. Pero los niños
dado que se asombran de muchas cosas, porque el mundo es muy nuevo para ellos. Tienen un montón de preguntas. Se plantean preguntas. Sí. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre las preguntas de la filosofía y las preguntas de otras disciplinas? Tiene que ver con una multiplicidad de métodos. Por ejemplo, a la filosofía también le interesa el planteamiento histórico. Si vamos a ver el tema, por ejemplo, del suicidio, que yo lo traté en una novela y también lo estoy trabajando en mi tesis doctoral, el suicidio también hay que posicionarlo también en una historia de cómo se ha desarrollado, cómo se ha entendido, cuándo nació, claro, el término, porque no o sea, siempre ha estado este término. llevarlo a un tema histórico, Claro. ¿no? Más que abordarlo de una forma tan liviana, porque hay que comprender también que estos son temas bastante fuertes para la sociedad. Estamos enfrentando como momentos súper fuertes a lo que es nivel de salud mental, ¿cierto? Se están dando esos casos, la idea no es cerrarnos los ojos ante algo que se da, Así es. y que sea constante, sobre todo en los jóvenes, y quizás justamente puede ser que es porque los jóvenes se hacen muchas preguntas que a veces la sociedad no tiene cómo responder. Claro, para ir terminando con dar una característica de cuál es la diferencia o una de las diferencias entre distintas preguntas de las otras disciplinas, es que la filosofía trata de ser crítica. Y en esa manera de ser crítica trata de exponer los supuestos. Entonces, todas las otras disciplinas están como bien tranquilas con los supuestos, con las suposiciones que tienen, y de ahí empiezan a edificar su edificio del conocimiento, pero la filosofía antes o en el momento en que empieza a edificar conocimiento, se hace también cuestionamiento acerca de ciertos principios o fundamentos. Entonces, una de las características que podría diferenciar es que la filosofía se cuestiona incluso a ella misma sus fundamentos, sus suposiciones. Entonces, eso también es problemático, porque por eso también se le ha atacado a la filosofía, que no sirve para nada, porque ¿cómo vamos a empezar a reflexionar sobre algo si en ese proceso vamos a cuestionar los supuestos que tenemos? Entonces, igual es un tema también difícil, una situación compleja, porque nosotros hacemos nuestra vida a veces sin cuestionar muchas cosas. Entonces, de hecho, a Sócrates, que fue uno de los primeros filósofos clásicos de la Grecia, lo matan por ser filósofo, es decir, por cuestionar ciertas cosas que daban por hecho las personas, y eso se vuelve incómodo. ¿Crees que la filosofía va de la mano con la ciencia? Sí, va y no solamente con las ciencias, sino que con todo el desarrollo cultural y técnico que podemos tener hasta ahora. O sea, que exista Internet, que existan las redes sociales, que exista la inteligencia artificial. De hecho, el solo hecho de que la inteligencia artificial exista ahora hace que la filosofía se plantee nuevas preguntas y surjan, así como en la vida cotidiana, nuevos problemas. Entonces, y también críticas acerca de la inteligencia artificial. Unos dicen que no deberíamos llamarla inteligencia artificial porque no es inteligente. Lo único que hace es tener unos algoritmos, una red de datos, y empieza a copiar, y es como lo podría simplificar de esta manera. Nosotros tenemos en el chat, ¿no es cierto?, cuando escribimos y le ponemos que complete, ¿o no? Que complete. Sí. Entonces, lo que hace la máquina es tratar de usar la lógica para decir uniendo, qué palabra es la claro, siguiente ya. Lo mismo hace la inteligencia artificial, pero con mucho más datos. Es decir, cuando yo le pregunto, respóndeme esto, lo único que hace es sacar información de otros lados y mezclarla y armar una respuesta. Entonces, eso no es inteligencia hasta el momento. Entonces, en ese punto, la filosofía entonces también cuestiona eso, porque también hay una cuestión ética, es decir, o en el arte, por ejemplo. Entonces, lo que creamos con inteligencia artificial es mera copia, no es originalidad. ¿Cuándo algo es inteligente? ¿Cómo podemos definir qué es la inteligencia? Se podría decir también que es inteligente, o como llamarlo inteligencia, porque para usar todos los algoritmos y cada cosa que tú hiciste y tener como todo eso y armarlo como concepto, hay que ser inteligente.
y se podría tomar como eso. Claro, pero la pregunta Pero es, en ¿qué sí, es inteligencia? ¿qué es inteligencia? Claro. Entonces, algunos dicen, la lógica y la matemática no es toda la inteligencia, sino que también es una parte. La cuestión emocional también tiene una cuestión de inteligencia. Entonces, es un tema abierto, un tema complejo, además todo el impacto que va a tener la inteligencia artificial. Que ya está teniendo. Que la ya está inteligencia teniendo. artificial. Entonces, todo eso influye en la filosofía y los planteamientos filosóficos, los planteamientos éticos. Entonces la filosofía sí tiene mucho que ver con la ciencia de nuestro tiempo, con la cultura que tenemos, con el nivel de civilización. Oye, Pablo, ya que tocaste igual el tema ético, ¿cuándo la filosofía deja de ser ética? Mire, y en realidad cuando la filosofía se aleja de la ética, cuando la filosofía, en vez de cuestionarse ciertas cosas, empieza a establecer dogmas. Por ejemplo, los fanatismos. Por ejemplo, si bien lo podríamos explicar o exponer de esta manera. ¿Cuando se vuelve totalitaria, tú dices? Cuando se vuelve que el filósofo o la postura filosófica es la única válida y es la verdad. Entonces ahí caemos en invalidar al otro. Entonces llamarlo, por ejemplo, para aterrizarlo en Chile, llamar a alguien facho o llamar a alguien zurdo es una manera de despersonalizarlo. Es decir, no me interesan las características humanas que tengan, yo me estoy fijando solamente que son de un grupo, por ejemplo, de la extrema izquierda y la extrema derecha, y como son zurdos o fachos, yo puedo tratarlos de una manera no humana. Entonces, de hecho, todas las violaciones de los derechos humanos o todos los crímenes se hacen cuando uno despersonaliza a la otra persona. Claro. Entonces, creo que ahí es cuando tú sientes que eres total o que tu opinión es total. Claro. Y es un impulso de repente humano. Que tenemos todos porque pasa sí. Que de repente por soberbia, por una infinidad de razones puede ser, que nosotros tratamos de establecer algo como cierto, como verdad, para todos. Oye, hace calor, qué atroz. Demasiado. Yo no puedo pensar. ¿Cómo nace la filosofía en ti? Buena pregunta. En el liceo. En el liceo... ¿Eres preguntón cuando chico? No, en el liceo tuve un profesor de filosofía en el colegio integrado, yo estudié en el integrado. Toda mi vida estudié ahí y en la enseñanza media, en tercero medio, el profesor Carlos Buceta, profesor de filosofía, creo que si todavía hace clase ahí, y gracias a él, a sus clases, yo empecé a acercarme a esta disciplina porque uno no tiene idea que existe, o por lo menos yo no tenía idea que existía algo así como filosofía y los temas que trataban, y me acuerdo que cada clase me gustaban los temas. Y luego cuando terminé cuarto medio me puse a pensar como todos los chicos en esa edad que voy a estudiar. Yo tenía pensado estudiar historia, yo quería ser profesor de historia. Y gracias a ese profesor yo me fui por la filosofía. Entonces fue más que nada por una cuestión del liceo. Ahí como que de ahí nació tu... Claro, obviamente también... había algo en mí que tenía que ver con plantearse ciertas cosas sobre la educación, por ejemplo. Yo soy de la época de la Revolución Pingüina, entonces había muchos temas educativos y de la educación, cómo debería ser la educación. Sí, y yo me planteaba muchas preguntas en ese tiempo, siendo un adolescente, acerca de ese tema. Y justo sale el movimiento pingüino. Entro a tercero o cuarto medio con filosofía, entonces por ahí empecé a interiorizarme por estos temas un poco abstractos. Claro. Oye, Pablo, y uno de tus libros que me gusta mucho es La ontología materialista de Schopenhauer. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue que te interesó escribir de ese filósofo? Un filósofo alemán pesimista. Schopenhauer, bueno, yo no había leído Schopenhauer en el pregrado. Yo algunas cosas pequeñas, pero resulta que después hice el magíster en filosofía en Santiago, en la Chile,
Y bueno, llegué al punto en que tenía que redactar una tesis y fue así. De repente dije, es un autor que es interesante, que llama la atención, y bueno, tengo que cumplir con una tarea académica para titularme, para tener el grado. Entonces ahí empezó. Ahora, lo que hice fue utilizar el pensamiento de Schopenhauer y también el pensamiento de un filósofo español, y me contacté con ese filósofo español porque estaba vivo en ese tiempo, como el 2015, 2016, por ahí. Y de hecho hay un video en YouTube en donde yo le hago una pregunta, que le estoy contando que tengo que hacer la tesis de magíster. Oye, y él me responde, y ahí empieza. Paréntesis. Coméntale a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, ¿dónde pueden ver ese video? Sí, pues en YouTube. En YouTube pueden encontrar Schopenhauer y el materialismo filosófico. Ahí en el canal que se llama Fundación Gustavo Bueno. Pero si usted escribe en YouTube Schopenhauer y el materialismo filosófico, ahí lo van a encontrar, es como del 2016. Ese video lo graba Gustavo Bueno y gracias a esa respuesta yo empiezo a armar mi tesis de magíster. Oye, ¿y es muy difícil estudiar filosofía? Yo creo que como todas las disciplinas se vuelve... hay cosas, por ejemplo, a mí me gusta la filosofía, es una disciplina que me he dedicado a ello, pero también hay cosas fome. Yo también en la universidad tenía ramos de filosofía, ramos que no me gustaban mucho, axiología, ¿ya? Que no eran de mi agrado. Yo creo que a todos les pasa, a todos en trabajo social. Matemáticas. ¿Ya? O incluso yo creo que los mismos matemáticos, cuando estudian una licenciatura en matemáticas o ingeniería en matemáticas, tienen algo que no les gusta. Entonces, a mí no me gusta inglés. Te lo juro, no me gusta inglés. Es lo único que no me gusta de mi carrera. De mi antropología. Carrera. Me gusta todo lo demás, menos inglés. No sé por qué. Debe ser porque no me gusta inglés. No, a mí me cuesta, no sé, no me gusta. Las matemáticas. Yo cuando llegué vi matemáticas 1, después matemáticas 2, después matemáticas 3, 4, matemática aplicada, estadística, toda la carrera estudiando matemáticas. No tengo nada contra el profe de inglés, al contrario, me cae bien. Un besito para él, pero no me gusta matemáticas. O sea, perdón, de inglés, pero no me gusta inglés. Bueno, yo tampoco tengo nada en contra de mi profe de matemáticas. Gracias a él, las matemáticas se hicieron un poco más divertidas y no tan complejas, así que súper. Yo tengo tengo una versión de la matemática en la básica y en la media, y una en la universidad. En la universidad tenía muy buenas notas en matemáticas, pero en lo que es básica y media no, era un asco. Yo creo que ahí no tiene que ver con la matemática, era quién te enseñaba. Yo creo que el profe le dio en el clavo. Claro, también está el tema de, no sé si se han dado cuenta que cuando los adultos entran a la universidad, y esto hay datos, hay estudios, a los adultos les va mejor en la universidad que a los jóvenes, porque ya tienen mayor conciencia, sí, y están más motivados, etc. Por supuesto. Oye, nos están avisando que ya tenemos que ir a pausa. Oye, se nos alargó el programa, tenemos que invitarlo pero para una hora entera. Sí, por supuesto. El especial de filosofía puede ser. Sí. Muchas gracias, Pablo, por haber compartido. Gracias. Y los invito a la librería Campodónico para que busquen mis libros. Pablo Montes. Yo también tengo un canal de YouTube. No subo muchos videos, pero de los pocos que hago está ahí. Si lo buscan, Pablo Montes Vargas. Pablo Montes Vargas entre locas ahí. Oye, ahí le vamos a seguir preguntando. Quédate con nosotros igual, así que seguir después preguntándote más adelante. Y nos separamos un ratito y ya volvemos con más Entre Locas. Cafísima Multimedial en tus redes. Contáctate con nosotros. WhatsApp. Más 569 2052 0972. Comunícate, opina, sugiere, comparte, comenta, denuncia. Cafísima Multimedial en tus redes.
dormitorio a veces también es comedor, oficina y hasta sala de cine. Y si eres de Arica y quieres renovarlo para que sea aún mejor, el líder hay de todo, con marcas como SIG, Celta, Rosen y más. ¿Mish? Cama europea New Orthopedic, 2 plazas, base dividida SIG, 279.990 pesos. Y con líder PCI, 249.990 pesos. Colchón ortopedic, 2 plazas SIG, 139.990 pesos. Y con líder PCI, 119.990 pesos. Además, obtén 3 y 6 cuotas y pagas con tu líder PCI. Y recuerda que todas tus compras acumulan pesos y club. Líder. Vigencia desde el 8 de enero al 4 de marzo de 2026. Términos y condiciones en tarjeta líderbci.cl. Las 19:35. Puede ser tu vecina o tu profesor, quizás tu mecánico o el que siempre saludas en el ascensor. Parecen personas comunes, pero son superhéroes. Personas únicas, preciosas, capaces de transformarse, abandonarlo todo y arriesgar hasta su propia vida por salvarte a ti. Son nuestros bomberos, nuestros héroes. Dales el poder de seguir ayudando y hazte socio en arica.ayudabomberos.cl. Cuerpo de Bomberos de Arica. Héroes por ti. Verano Capísima. Oye, y seguimos aquí en nuestro segundo bloque de nuestro programa Entre Locas. Seguimos con Pablo, mientras esperamos a nuestro invitado, nuestro segundo invitado del día de hoy. Oye, va a venir un integrante del grupo Flores, se va a contactar con nosotros para hablarnos un poquito también de este premio de Vicente Bianchi, que se ganaron por un homenaje a un musical, ¿cierto? Su homenaje musical a Gabriela Mistral. Ellos tomaron un poema y lo hicieron canción. Musicalizaron. Sí, sí. Oye, la filosofía, sigamos hablando un poquito de la filosofía. La filosofía y la música, ¿cómo se llevan? Uy, ahí yo, más que de repente con la música, bueno, Nietzsche, un filósofo. Maravilloso Nietzsche, yo lo leo. Aparte de filósofo y escritor, también compuso música en piano. Y bueno, Nietzsche tiene esa, heredado también de Schopenhauer, que la música tiene algo que entregar que otras disciplinas no pueden entregar. Entonces, pero esto también lo podríamos extrapolar al arte, ¿no? El arte es un tipo de conocimiento que nos entrega de una manera distinta y tal vez de una manera especial aquello que no podemos asir o obtener con otras disciplinas. Por ejemplo, claro. Si bien podemos, ahora que mañana es 14 de febrero, ¿no? Mañana es 14 de febrero, no sabía. El tema del amor, por ejemplo, el amor también es un tema filosófico. Platón escribió un texto sobre el amor. Entonces, es que está el amor y el amor. Claro, pero uno podría explicarlo científicamente, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro? Sí, ¿no? porque Etcétera. es que una condición mental a la larga, que qué sé yo. Pero de repente no es suficiente. Y de repente... Y que dura 6 meses. De repente la poesía o la pintura o la música podría decirnos cosas más relevantes del amor que un análisis del cerebro que pasa cuando estamos enamorados. Claro, porque el otro tiene que ver con los sentimientos y con lo que uno está expresando o siente en su interior. Y creo que también lo que uno siente o los sentimientos influyen un poco también en la forma en cómo se mueve el cerebro en el cuerpo humano. O sea, como... Sí, pues, más que racionales también somos emocionales. Eso, claro. Humberto Maturana, biólogo y epistemólogo chileno, fallecido, recalcó mucho eso, que nosotros estamos obsesionados con la razón, como con la matemática. De hecho, le damos más importancia, ¿no?, a las ciencias, por ahí va, pero también la emocionalidad es muy importante. Y de hecho, la emocionalidad, como estamos hablando anteriormente con la educación, lo conectado emocionalmente que yo esté con algo, por ejemplo, con estudiar algo, ayuda a que yo tenga mejores rendimientos. Claro. Entonces es importante la emocionalidad y nuestra cultura lo deja como de lado.
Sí, ¿por qué sientes que quizás está como de lado un poco la filosofía? La gente como que no conecta tanto. Bueno, puede ser sí, desde siempre, ya desde los textos de Platón, de hace... Bueno, antes es que de en la época de Cristo, Platón a los filósofos los llamaban locos, pues eran como loquitos. y siempre, en todas las Eran épocas como de la soñadores, humanidad, como locos, como que no los toman en serio, pero en realidad claro, tienen su cuento ahí. se mofaron mucho de Sócrates en una obra, Las nubes o las ranas creo, como una persona extravagante que se hacía preguntas. Es que eso era, pues, son Entonces, como los estrafalarios, así como que una persona filósofo es como un rarito. claro, pero también, por ejemplo, conectado con el humor, el bufón también es medio raro, porque el bufón, si bien sirve a un rey, pero también se ríe de la realeza. Y también, De y hecho, el humor también, de hecho. el humor transgrede, ¿o no? También en el humor hay algo de De hecho, repente filosófico. los bufones tenían como un tratado donde no les podían hacer nada y ellos se burlaban de lleno del rey y todo y no los podían mandar a decapitar. Claro. Pero si otra persona lo hacía, o sea, Claro, fuiste. entonces socialmente se ve como al filósofo como alguien extraño. Ahora, tenemos filósofos en el siglo XXI, tenemos a Zizek, tenemos Graham Harman, Meillassoux, filósofos que están vivos, pero son más académicos, ¿ya? Como que ha cambiado un poco la visión, pero todavía persiste en el argot o lo coloquial de nuestra sociedad como filósofo o la filosofía como innecesaria, como que está de más. Y eso también se debe a que de repente la filosofía ha fallado. Es que la filosofía es una cuestión técnica. Uno puede hacer filosofía con las palabras del día a día. De hecho, José Ortega y Gasset, un filósofo español, hizo filosofía con palabras del día a día, ¿no? Con las palabras que utilizamos. Pero la filosofía, así como otras disciplinas, física, química, etcétera, utiliza palabras técnicas. Entonces, esas palabras técnicas, el problema es que esa palabra técnica no mantiene un hilo conductor en toda la historia, sino que va cambiando de autor. Entonces eso también, y no hay consenso. Por ejemplo, en física, por ejemplo, podría haber un concepto, un consenso de energía. ¿Qué es lo que es energía? ¿Ya? Pero en filosofía los consensos no hay muchos. Entonces hay distintas posturas acerca de qué es la energía. Bueno, la filosofía no habla sobre la energía, pero por ejemplo sobre otro tema, sobre la ética, la definición de ética. Uno se mete a internet, a Google y pone qué es la ética y va a aparecer quizá primero una definición, pero después se va a dar cuenta de que hay muchas otras definiciones. ¿Cuál es la definición? Tengo que preguntar esto porque ¿cuál es la definición filosófica de la justicia? Los humanos siempre nos hemos preguntado acerca de la justicia. Sí, por eso necesitaba preguntarlo a un filósofo. Hay algunos dicen que dar a cada cual lo que merece, les pertenece, claro. Es un tema complejo. Sí, yo no lo he trabajado, pero... Porque depende del grado en que se mire, es lo justo. Por ejemplo, no sé... Pero por ejemplo, unos filósofos del siglo XIX o inicio del siglo XX... por ejemplo, la axiología, ¿te acuerdas que es una disciplina que me gusta mucho, etcétera? Pero, por ejemplo, la axiología estuvo de moda al inicio de 1900 y decía, oye, pero los valores son objetivos. Es decir, lo bello no es subjetivo, no depende del contexto. Lo bello es universal o al menos objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia, la justicia también es un valor. Entonces va a haber un grupo de filósofos que dirá la justicia tiene una definición exacta, solamente que no la hemos encontrado, y si encontramos esa definición, y si esa definición existe, y si existe la justicia, es algo objetivo universal. Entonces ahí pierde la visión de que no, lo justo depende de lo que yo diga. De hecho, Platón ya criticaba esa postura, porque, por ejemplo, en el diálogo La República de Platón, al inicio, empiezan a discutir de qué es lo que es la justicia. Sí. Para Platón la justicia es que cada cual haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué significa hacer? De acuerdo a su clase social. Si yo nací con un alma que es buena para hacer cosas, yo tengo que ser
obrero. Claro. Si mi alma nació para dirigir, tengo que ser gobernante. Y si mi alma sirvió para ser valiente y para... Claro, pero ahí tengo que ser se abre soldado. otra pregunta, es ¿qué es el alma? Y así... Claro, pero la respuesta está subsidiada, obviamente, por la cultura griega, que es decir, Claro. ellos asumían que el alma existe. Ahora, dar ese tipo de respuesta sería extraña porque nosotros ya nos cuestionamos si es que existe el alma o cómo es el alma. Claro, pero el la- concepto de justicia, por ende, tiene, como te digo, distintas formas, porque, por ejemplo, quizás la justicia como la veo yo no es igual como la ves tú o como la ven, por ejemplo, los sistemas jurídicos. El sistema Ya. jurídico tiene un montón de vicios, de cosas que te das cuenta que no es justo. Y tú dices, pero no es justo, pero dentro del sistema jurídico sí es justo. Por Es ejemplo, un término jurídico, el robo legal. ¿Ya? El robo legal es alguien que te roba algo que es tuyo, que lo compraste tú, pero que por algún motivo en el papel sale el nombre de esa persona y no el tuyo. Pero tú lo compraste, es tuyo. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas, muestras que salió la plata de tu caudal económico, qué sé yo, es tuyo, pero para un tribunal el nombre del que aparece ahí en el papel es el dueño. Y se llama robo legal y te lo dicen. Que es así, ese es el término, es un robo legal. Y es como, ok, Claro, bueno, yo desconozco y eso. ahí te das cuenta que la justicia, a rato decís, pero es que es injusto, pero es... No, pero ahí tú mismo estás diciendo que es robo legal y lo que diga la legalidad la Claro. legalidad no es sinónimo de justicia. Exacto, pues no siempre. No siempre. claro. De hecho, había un presidente, no, ni siquiera me acuerdo cuál, que decía, es que la diferencia de lo legal y de lo ilegal es la I. No La sé, me negación, acuerdo quién pues, era. la- Claro, y no, es la I. Si le Claro. quitamos lo ilegal, o sea, la I sería legal. Entonces, lo que es malo pasaría a ser bueno. No, pero hay... Pero está bien, pero lo dijo. Y de verdad lo pusieron como sí, pero meme una y todo. jugarreta lingüística. Pero, claro, pero te quedas ahí así con cara de, ¿en serio? Pero puede ser quizás que en algún momento a alguien se le ocurra eso y vea una cosa mala que parezca buena y una buena que parezca mala, y ahí es donde te vayas haciendo todas estas preguntas, po. Claro, claro. Afortunadamente nuestra tradición jurídica, y no solamente en Chile, sino que en Occidente, ya tiene más o menos consenso, o si no, si los filósofos fueran abogados, el sistema judicial sería una chacra, porque estaríamos criticándonos y cuestionando muchas cosas. Lo tomé como un ejemplo, Claro. o sea, porque lo justo Pero sí, la justicia sí, se puede sí hay medir algo ahí en un de montón de filosófico cosas. sobre Uno preguntarse como padre puede sobre ser la injusto, legalidad, ¿no? injusto. ¿Qué hace que algo sea legal? Claro. ¿No? ¿Qué hace que algo sea justo? ¿Y en qué consiste esa justicia? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Y ahí te vas dando cuenta de los términos, de las bases, de los vicios, de un montón de Claro. cosas, y es como Entonces, que la justicia... a veces una pequeña letra cambia. La justicia es un concepto que navega entre la política y la ética. Y que es una herencia griega, porque para los Y griegos... una línea delgadita. Claro, porque tienen ahí. para los griegos la ética y la política estaban unidas. Después de la Edad Moderna... Aunque la justicia se viene por lo divide. romano. Es como lo griego y lo romano, y ahí es como Claro, que se viene bueno, la mezcolanza. vulgarmente dicen que los romanos copiaron a los griegos, entonces... No, pero la habla- justicia la hicieron... Claro, viene pero de el Roma. derecho romano. Derecho romano. Pero el tema es que, por ejemplo, para nosotros justicia es un concepto que no solamente es político, sino que también ético. Y eso es una herencia occidental de los griegos. Porque en la modernidad, después de 1600 por ahí, se cuestionó eso. Y de hecho Maquiavelo es uno de los autores en que zanja la división entre... una cosa es lo político y otra cosa es lo ético. Sí, de hecho, eso me gustaba de Maquiavelo, que como que separó la agua. Entonces, de una forma en que tú lees, por ejemplo, el libro El Príncipe, El príncipe, y te lo deja súper claro. claro. Pero claro, pero también tiene como ideas bastante cuestionables, pero que no carecen de lógica. O sea, Es que lo que pasa es no que... les falta lógica a eso. Tienen lógica esos Claro. pensamientos más cuestionables. Resumiendo bien, así que está resumiendo mucho, lo que hace Maquiavelo es que
Es como de darle cierta objetividad a las decisiones políticas, y para eso nosotros tenemos la historia. Entonces dice, ¿qué ha pasado y qué han hecho los grandes personajes de la historia en situaciones similares y qué ha pasado? Tenemos ese tipo de conocimiento, lo traemos al presente, entonces podemos más o menos saber qué puede pasar. Entonces es como una protociencia. Empieza a utilizar el conocimiento histórico como para saber qué es lo que está pasando. Pero yo quisiera decir algo que está comúnmente aceptado socialmente o la ciudadanía. Piensa que Maquiavelo, bueno, está la palabra maquiavélico, ¿no? Como de malo. Claro. Y Maquiavelo no es o maquiavélico o Maquiavelo. La idea de Maquiavelo acerca de la política no tiene que ver con ser despiadado, No. sino que tiene que ver con utilizar la inteligencia A favor. mirando el contexto para tomar la mejor decisión y tener los mejores resultados y así adelantarse las cosas. Por ejemplo, la serie Game of Thrones, esa serie es Maquiavelo, porque los tipos, Es como inspirada los tipos ven qué pasó en el pasado en situaciones que ahora están pasando en la serie y tratan de hacerla porque saben más o menos qué puede pasar, y se van adelantando. Maquiavelo es un personaje bien que se habla mucho del tema, es muy conocido por supuesto, el libro El Príncipe, sin ir más lejos, se dice también que se inspiró en César Borgia. Claro. Y todos sabemos que César Borgia era cuestionable, claro. Pero en realidad, como tú dices, no lo vio como una forma cruenta. Claro, es que la historia también, Italia no existía, entonces eran varios reinos, sí. Entonces se dice que Maquiavelo escribió El Príncipe inspirado como un manual para decirle cómo debería gobernar y unificar Italia. Pero que se inspiró en César Borgia. Que era el hijo del Papa Borgia. Sí, de hecho, sí, de la época. Y bueno, una de las temas clásicos de ese libro tiene que ver con ciertas decisiones que tiene que tomar el que gobierna. Por ejemplo, ¿qué es mejor o qué tiene mejores resultados? ¿Ser odiado por el súbdito o ser amado? Entonces, las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Si es odiado, la gente se va a sublevar. Si es muy amado, también se sublevan. También, y se sublevan y también pasan a llevar. Claro. Porque la persona, por ejemplo, esto lo relacionamos con las cuestiones humanas. Si una persona está muy enamorado o enseguecido de otra persona, le va a perdonar la infidelidad, ¿no? Sí. Entonces, infidelidad en política sería que los súbditos sirvieran a un rey, pero después también sirvieran a otro rey. Entonces eso es perjudicial para el monarca. Entonces, la respuesta de Maquiavelo es que el príncipe o el gobernante debe tener la astucia suficiente como para equilibrar las dos cosas. Claro, es como ser temido, es como eso, ser temido o ser... y a veces... pero es mejor ser temido para Maquiavelo, pero sí, lo mejor es... O sea, en el libro es mejor... Es mejor ser temido. Que amado, pero sí Maquiavelo pone la idea de que el príncipe tiene que estudiar mucha historia y tiene que tener una virtud, es decir, una inteligencia capaz para... Una estratega. Entonces sacar beneficio de todos los lados. No casarse con una idea y ser como romántico en el sentido de enamorarse de la idea, sino que ser pragmático. Bueno, como todo, en realidad la idea no es romantizar las cosas. Lo mismo en las relaciones, ya que estamos cerca del 14 de febrero, es lo mismo. No, en una relación no puedes romantizarla al extremo. Tiene que haber un equilibrio. Porque de amor no se vive. Pero el problema es encontrar ese equilibrio. Por eso el príncipe, por eso es complicado. Quizás decirlo es fácil, pero otra cosa es con guitarra, ¿no? No, difícil. De hecho, yo admiro mucho a las mujeres que uno termina una relación aún amando a otra persona. ¿Por qué? Porque vas y estás como primero tú, te eliges tú. Y creo que eso es difícil a veces cuando estás en pareja, porque uno cuando está en pareja siempre elige a la persona, como que trata de callar cuando ya están en la pelea, uno es la que cede, bueno, uno de los dos, porque a veces los hombres también hay que ver también si es amor o es dependencia, claro. Dependencia. Es que ahí es donde se va formando esto, entonces es
ahí pasa donde, como tú dices, ¿dónde está el límite de las cosas? Oye, se nos fue la hora. Oye, me dicen los chiquillos de Flores que no se pudieron conectar, no sé qué pasó, Pablito, ahí va a tener que ver, señor Dios del Olimpo, pero me dicen que no se pudieron conectar y que tampoco pudieron llamar. Algo pasó ahí. Como es Dios del Olimpo, todo lo ve, Él es omnipotente, omnipresente y todo, y se sabe todo y lo que no lo inventa, dijo, Él va a revisar qué pasó. Así que vamos a ver si en el próximo programa o más adelante tenemos a este grupo Flores para que nos cuente un poquito sobre este premio maravilloso, el premio Bianchi, que se ganaron por esta canción, claro, el poema de Gabriela Mistral. Lucila Godoy Alcayaga, muy bien. Pablo, se nos fue el tiempo, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, la Grey lo sabe. Tenemos un chiste interno, chiquillos, con la Grey. No. Pero ahí se ríe, mira, ahí se ríe. No, pero sí, si van a tomar, dejen la llave, tomen con moderación. Paguen la cuenta. Pásenlo bien y eso, de mucho amor. Y hoy día es viernes 13, qué macabro, que me encanta. Y mañana igual un besito y un saludo a todos los enamorados. ¿Están enamorados, chiquillos? No. ¿Sí tienen amor? Hay que estar enamorado. ¿Cierto que sí? Primero de la vida. De la vida, ¿no? Viste que sí, ahí está el filósofo, ¿viste? Oye, él tendría respuesta para todo, ¿no? Para todo. No podríamos pololear con un filósofo. Tendría respuesta para todo. Sí, ¿no? Eres infiel, ¿qué es infidelidad? Yo solo sé nada. Claro, claro, define infidelidad. No podría. Dice el Dios del Olimpo que le dis clases sobre ese tema, y para él va a anotar la respuesta. Entre Pablo se entienden. Ay, él. Claro. No. No podemos ser egoístas. Claro. Oye, quiero mandar un saludo aprovechando este 14 de febrero, no solo del amor, sino que también de la amistad, a una gran amiga, a nuestra amiga Paulina, Sí. que nos está viendo. Un besito para ella y mucho corazón, mucho amor para ella. Besito. Uy, entonces ya estamos terminando el programa. Hasta el próximo Muchas gracias. viernes. Ya salió la música y los quiero mucho. Chao, chao. Capísima Multimedial presentó Entre